Bueno, en este video vamos a ver los contenidos teóricos de la unidad número 2, que es Constitución de la Materia. En la primera diapositiva lo que les traigo es un ejemplo de cómo podemos ir dividiendo una porción de materia. Es decir, que si partimos de una porción de materia de agua contenida en un vaso, como en este primer dibujo, a nivel macroscópico lo vamos a ver a simple vista de esta manera. Si nosotros empezáramos a dividir la materia, que en este caso sería agua, podemos obtener gotas. Luego podemos seguir dividiendo y tenemos un conjunto de moléculas, y así podemos seguir dividiendo hasta poder lograr teóricamente separar una molécula de agua. Y si pudiéramos en teoría lograr separar los elementos, veríamos que esta sustancia está constituida por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Estas unidades se denominan átomos, que significa indivisible. Y según Dalton, un átomo se define como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. En una segunda diapositiva, lo que les traje son la variación de los modelos atómicos en el tiempo. Allá por el 1800, Dalton pensaba al modelo del átomo como una esfera. En ese entonces no tenían conocimiento de cómo era el átomo, ni qué propiedades tenía, ni tenían el instrumental como para hacer las mediciones y saber cómo estaba constituido. Luego Thomson planteó el modelo tipo pastel de pasas, en el que era una esfera, pero ya tenían conocimiento de que había cargas negativas y había cargas positivas. Entonces lo pensó como un budín con frutos secos, lo pensó como un pastel de pasas, en donde en esa esfera estaban inmersas cargas positivas y cargas negativas. Luego en el 1909 Rutherford estableció el modelo nuclear. Entonces él lo que propuso es que había un núcleo que estaba constituido por protones y neutrones, y que los electrones orbitaban alrededor de este núcleo, simulando a lo que es el sistema solar, ¿sí? Al modelo del sistema solar. Luego, en 1913, Bohr estableció el modelo de niveles de energía y dijo: sí, tenemos un núcleo constituido por protones y neutrones, pero los electrones se encuentran orbitando este núcleo en niveles de energía, diferentes niveles de energía, y propuso este modelo. Y por último, el modelo de nube de electrones de Schrödinger en 1926 estableció que nosotros no podemos saber en dónde está el electrón, no podemos tener una foto exacta, sino que tenemos una aproximación de la zona en la que se encuentra. Por eso el modelo que él estableció se ve como punteado, porque él lo que estableció es que el orbital es una zona en la que es probable encontrar el electrón. Bueno, y acá ya estuvimos hablando un poquito, yo les nombré de cargas positivas, cargas negativas. Tenemos que hablar de las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas son los electrones, los protones y los neutrones. Nosotros establecimos, o se estableció en realidad, los científicos establecieron que el electrón tiene carga negativa, tiene una masa de 0,91 por 10 a la menos 27 gramos, y está orbitando en un orbital que para que nosotros lo entendamos lo dibujamos de esta manera, ¿sí? Según el modelo de Bohr. Y tenemos un núcleo en donde podemos encontrar protones y neutrones. Estos protones tienen carga positiva, tienen una masa de 1,67 por 10 a la menos 24 gramos,
Mientras que los neutrones tienen carga nula, ni positiva ni negativa, y tiene una masa similar a la del protón, de 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces acá queda visualizado que el núcleo es el que concentra la mayor cantidad de masa, porque va a tener los protones y los neutrones, y fíjense que es de 10 a la menos 24 contra la masa del electrón, que es del orden de la menos 27. Resulta despreciable la masa del electrón si la comparamos con la masa del núcleo. Ahora bien, todos los átomos se pueden identificar por el número de protones y neutrones que contienen. Y acá tenemos que establecer las definiciones de número atómico, el cual vamos a representar con la letra Z, y es el número de protones en el núcleo de un elemento, ¿sí? Del átomo de un elemento. Y el número másico, que lo vamos a representar con la letra A, que es el número total de neutrones y protones en el núcleo de cada elemento. Entonces, acá a modo de ejemplo tenemos al carbono. En el núcleo del carbono podemos encontrar 6 protones con 6 neutrones, un número másico igual a 12, ¿sí? Y orbitando alrededor de este núcleo vamos a encontrar 6 electrones. Esta sería la representación de un átomo de carbono eléctricamente neutro. En la tabla periódica, yo acá no quiero que se confunda, podemos encontrar indicados estos números, el número atómico y el número de masa, pero a veces es indistinto si está arriba o abajo del símbolo del elemento. Acá tenemos el símbolo del elemento, en este caso el número Z está arriba y el número másico está abajo, pero esto no es común a todas las tablas periódicas, eso tenemos que verlo. Una forma de darse cuenta cuál es el número atómico y cuál es el número másico, primero fijarse bien en cada tabla periódica que viene indicado cada información en cada elemento, pero si no, también tenemos que razonar un poco y ver si el número A, que es el número de masa, contiene el número total de neutrones y protones, siempre va a ser mayor al número atómico Z, que solamente es el que me define el número de protones en el núcleo, ¿sí? Bueno, pero acá en el elemento carbono, yo les dije recién que el número másico era de 12, porque tenía 6 neutrones y 6 protones. Pero acá dice que tiene un número másico de 12,011. ¿Y eso a qué se deberá? Y tenemos que entonces explicar el concepto de isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que presentan el mismo número atómico, el Z, pero diferente número másico, el A. Y acá es cuando también les digo que no se confíen si están arriba o abajo, porque por ejemplo, este es el número másico y este es el número atómico del átomo del elemento cloro. Entonces, Z igual a 17, A igual a 35. Y su isótopo tiene un número másico de 37 y un número atómico de 17. Entonces, como dijimos en la definición, Z permanece igual, pero cambia A, que es el número másico. Entonces, si cambia A, ¿qué es lo que está cambiando en el núcleo? La cantidad de neutrones. Para el primer elemento vamos a tener 17 protones y 17 electrones, porque estamos hablando de un átomo, de un elemento eléctricamente neutro, y 18 neutrones, mientras que para el segundo ejemplo vamos a tener 17 protones y 17 electrones, pero en el núcleo vamos a tener 20 neutrones. Entonces ese numerito que en el cloro va a ser 35,45 y un par de números más, ¿cómo se calcula? Y teniendo en cuenta la proporción en la naturaleza de cada uno de los isótopos. Entonces es un promedio que se saca
teniendo en cuenta también la proporción en la naturaleza de cada uno de estos elementos. Por eso es que va a dar siempre con coma, ¿sí? Bueno, ahora les traigo el siguiente ejercicio. Lo vamos a leer. Para el siguiente elemento químico hay que indicar el número de protones, de electrones y neutrones que posee. Otra cosa que me olvidé de decirle es que el número Z me puede definir un número de elemento, un elemento, perdón. Yo voy a la tabla periódica y busco el número atómico y voy a encontrar a qué elemento corresponde. Por ejemplo, el Z igual a 11 es el elemento sodio. Eso lo podemos corroborar mirando en la tabla periódica. Ahora, en este ejemplo tenemos un Z igual a 11, un A igual a 23. ¿Esto qué quiere decir? Esta información que me brinda, ¿qué quiere decir? Que este elemento tiene 11 protones en el núcleo, eso me quiere decir Z, y si estamos hablando de un elemento eléctricamente neutro, va a tener 11 electrones también, porque es eléctricamente neutro. Y que tenga un A igual a 23 quiere decir que la suma de protones y neutrones es igual a 23. Entonces si a 23 le quito 11, obtengo 12 neutrones. Y ahí estamos resolviendo el primer ejercicio, que es indicar cuántos protones y electrones y neutrones posee ese elemento caracterizado por un Z igual a 11 y un A igual a 23. Y ahora tenemos que explicar qué son las moléculas y qué son los iones. Una molécula es un agregado de por lo menos 2 átomos en una forma definida que se mantienen unidos a través de enlaces químicos, mientras que un ion es un átomo o grupo de átomos que tiene una carga neta positiva o negativa. Y acá en la diapositiva traemos como ejemplo que del átomo de sodio podemos obtener el ion sodio. Y este ion es un catión porque tiene carga positiva. Eso vamos a ver después, que este elemento tiene una gran facilidad de ceder electrones. Entonces, si comparamos, por ejemplo, los protones y los electrones del átomo de sodio contra el ion sodio, podemos ver que el ion sodio tiene los mismos 11 protones porque el núcleo nunca cambia. Siempre va a tener el mismo número atómico, el Z. Acá abajo está. Y el número másico tampoco va a cambiar, porque los neutrones siguen estando en el núcleo. Lo que cambian son los electrones. Y como yo les dije que es un catión y que es capaz de ceder electrones, y que en este caso el sodio cede un electrón, va a tener 10 electrones, ¿sí? Y ahí, como pueden ver, el sodio tiene una carga positiva, entonces quiere decir que cedió un electrón, ¿sí? Y le van a quedar 10 electrones orbitando alrededor de los 11 protones del núcleo. Otro ejemplo de anión es el ion cloruro. A partir del átomo de cloro, que se caracteriza por tener 17 protones y 17 electrones, es un átomo neutro, tiene un Z igual a 17 y el número másico igual a 35. Como pueden ver, el ion tiene el mismo número másico, y mismo número, pero másico que es el A, y el mismo número atómico. Pero ¿qué es lo que va a pasar? El cloro, después lo vamos a ver también, tiene la característica de que tiene afinidad por captar electrones. Entonces, y acá, cuando nosotros expresamos al cloro con un signo menos, estamos indicando que captó un electrón. Entonces, si lo comparamos con el átomo de cloro, tiene 18 electrones este ion, ¿sí? Por eso les hago siempre la aclaración de cuando hablamos de átomos neutros o de iones. Ahí tienen que ver, cuando tenemos iones, cómo varían la cantidad de electrones. Ahora tenemos que ver cómo están distribuidos los electrones en los orbitales. Y para ello tenemos que ver la configuración electrónica. Esta se define como la distribución simplificada de los electrones alrededor del átomo. Como pueden ver, acá volvemos al modelo de Bohr, donde tenemos en el núcleo protones y neutrones y tenemos a los electrones orbitando en diferentes niveles de energía.
Acá podemos ver el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3. ¿Cuál va a ser el número máximo de electrones por órbita o nivel? Tenemos una fórmula que es 2 por n a la 2, donde n indica el número de nivel. Para el nivel número 1 vamos a tener un máximo de electrones de 2 electrones. Para el nivel 2 vamos a tener un máximo de 8 electrones. Para el nivel 3 un máximo de electrones por órbita de 18 electrones. Y para el nivel 4 vamos a tener un máximo de 32 electrones. Ahora bien, hablamos de niveles, llegamos hasta el 4 y acá les traigo la información de que llegan hasta el 7, pero en realidad nosotros vamos a trabajar con los primeros 4 niveles, porque después se complica mucho para resolver los ejercicios y no es nuestra intención complicarlos tanto. Los subniveles son aquellos que contienen los orbitales y se denominan con la letra minúscula S, P, D y F. Ahí me faltó el D. Los orbitales tienen diferentes formas a nivel tridimensional. Por ejemplo, el orbital S tiene una forma esférica, lo podemos graficar acá según los ejes con las coordenadas cartesianas X, Y y Z. Lo vemos de esta forma esférica. Un orbital P tiene forma lobular, ¿sí? Este es uno de los orbitales P, existen dos orbitales P más, que pueden estar orientados en el eje Y o en el eje X, y este que les traigo en la filmina está orientado en el eje Z. Y el orbital D tiene esta forma, también puede estar orientado según los ejes cartesianos, y el orbital F no se los traje a colación porque ya escapa de nuestro entendimiento y nuestra capacidad de representarlos en un gráfico de 3D. Para simplificar estos orbitales, nosotros lo que hacemos es dibujar unos pequeños cuadrados donde vamos a albergar a los electrones. Esto es para explicar cómo se van a ir distribuyendo los electrones en los subniveles. Para un subnivel S vamos a tener un máximo de 2 electrones. Por cada orbital, que es un cuadrado, entran 2 electrones. Y se disponen de esta manera porque tienen espines diferentes. Es la forma en que rotan. Este tiene para un lado y este tiene para el otro, ¿sí? Así de manera sencilla. Los orbitales P dijimos que habían 3, el X, el Y y el Z. Cada cuadrado representa un orbital P. Por cada orbital entran 2 electrones. ¿Cómo se van a llenar estos electrones? Por el principio de exclusión de Pauli. Primero se van a llenar todos los que tienen un spin igual y luego se van a ir completando los pares. El orbital P, si tenemos los 3 orbitales P llenos, vamos a tener un máximo de 6 electrones. Para el orbital D tenemos 5 orbitales. Si los tenemos llenos en su totalidad, vamos a tener 10 electrones en total. Y en el orbital F vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitales que si se llenan en su totalidad van a tener 14 electrones. Ahora bien, ¿en qué orden se llenan estos orbitales? Y tenemos que ver el principio de construcción de AFAB. Lo que hizo este científico es proponer un diagrama del llenado de los orbitales y esto se basó teniendo en cuenta también la tabla periódica, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para el nivel 1, que es indicado con este número, va a tener solamente el orbital S. Entonces acá vamos a tener el nivel 1, el orbital S, en el cual vamos a poder tener 2 electrones como máximo. Luego se va a llenar el orbital, si seguimos esta línea, el orbital S del nivel 2, que también va a albergar 2 electrones. Luego sigue el 2P, que de P teníamos
3 orbitales, si lo teníamos lleno en su totalidad, eran 6 electrones, más los 2 electrones que teníamos del S, tenemos un número máximo por nivel de 8 electrones. Si volvemos a las diapositivas anteriores, en el nivel 2 teníamos un máximo de 8 electrones, que va a estar entonces distribuido 2 acá y 6 en los orbitales p. Luego del llenado del nivel 2, pasamos al llenado del orbital S en el nivel 3. Acá van a ver como máximo 2 electrones. Luego sigue el llenado del 3p. Acá en el p vamos a tener como máximo 6 electrones, porque tenemos 3 orbitales p y cada uno alberga 2 electrones. Y como verán, no se sigue llenando el 3d. Acá lo que sigue es el 4s. Pasa al nivel 4 el subnivel S, 2 electrones. Y luego al nivel 3d, y ahí se completa el nivel 3, que como máximo va a tener los 2 electrones del S, los 6 del P y los 10 del D. Si volvemos a las filminas anteriores, en el nivel 3 vamos a tener como máximo 18 electrones. Bueno, y así sucesivamente seguimos este caminito para el llenado de los orbitales. Ahora bien, acá tenemos un ejemplo. Volvemos con el elemento sodio, que se caracteriza por este símbolo, que tiene un número atómico igual a 11, que quiere decir que tiene 11 protones en el núcleo. Y como es eléctricamente neutro, va a tener 11 electrones. La configuración electrónica detallada la vamos a ver cómo sigue. Vamos a tener que distribuir 11 electrones en los diferentes niveles y subniveles. Entonces, si seguimos el principio de construcción de AFAO, empezamos por llenar el nivel 1 con el orbital S y vamos a tener 12 electrones. Luego, nivel 2, el orbital S, 2 electrones. Sigue el 2p, en el cual dijimos que teníamos 6 electrones. Y acá tenemos 2 y 2, 4 y 6, 10. Nos queda uno que va a ir a ocupar la casilla del S en el nivel 3. Así. ¿Cómo lo expresamos? Entonces, en el nivel 1 vamos a tener el nivel S, que tenía un solo orbital, en el cual se llenó el orbital, porque el máximo era de 2 electrones. En el nivel 2 vamos a tener un orbital S y un orbital P, en el cual en el S va a albergar 2 y en el P vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque teníamos 3 orbitales, el X, el Y y el Z. Y en el nivel 3 me quedaba un solo electrón, entonces voy a colocarlo en el 3s. ¿Sí? Bueno. Hasta acá tenemos los contenidos teóricos necesarios para resolver de los ejercicios del 1 al 10. Así que lo que les propongo es proceder con la ejercitación propuesta del TP número 2.